bien, pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y tenemos el gusto de compartir y de recibir a Sergio Cedillo, rector de la Universidad de la Ciénega, que, como todas las semanas, nos viene a presentar un libro. Sí, pues nuevamente, Yello, gracias por permitirme llegar a todo tu público, a toda tu audiencia. Hoy tenemos un libro que me parece muy interesante y daré los argumentos. Esta es una biografía, en realidad es una novela biográfica de Gustavo Vázquez Lozano. Es un escritor mexicano que ya ha ganado varios premios y sus temas son temas históricos. ¿Es el mismo que escribió lo de Carlota? Así es, estimado. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo Sí, se sí. llama ese, que es un poco como Noticias del Imperio? Sí, claro, pero digo, con todo respeto, no, ahorita, la vida de Carlota después del Imperio Mexicano. 60 años después de Carlota. Sí, 60 años de soledad. La vida de Carlota después del Imperio. Vázquez Lozano, sí. Sí, es él. Me gustó el libro, pero sobre todo porque intenta... Pero no has dicho el título. El título, perdón, se llama, se llama El Indio Victoriano. Gran título. Del idealismo a la desolación. Gran título. La novela biográfica de El Chacal. El Chacal, como se le conoce. ¿Por qué no le enseñas a la cámara? Claro. El Indio Victoriano de Gustavo Vázquez Lozano. Es reciente, ¿no? De reciente edición. Claro, sí, salió este Salió año. en este 2023. Todos los libros que estoy trayendo son de este año. Todos. Tienes razón. Cierto. Y mira, preparé este texto, porque cada que vengo contigo hay que venir preparado, porque eres un interlocutor bastante incisivo al cual hay que estarle dando los elementos. Más o menos. Mira, escribir una biografía representa un ejercicio complicado. En particular, si el biografiado es un personaje condenado por sus actos o pensamientos, que es el caso de Victoriano Huerta. Analizar la trayectoria de una mujer o un hombre destacado, pero en el sentido negativo, siempre tendrá un problema. Si el trabajo es con el objetivo de reivindicar a la persona en cuestión, esto ocurre particularmente en los países en los que se han construido la llamada historia broncínea, habitada por dioses o demonios, heroínas o villanas, leales o traidores, inocentes bien intencionados o safios que persiguen perversos fines. Y bueno, me parece que Gustavo Vázquez toma el reto de presentarnos un personaje que de entrada ya está condenado. Sí, no hay traidor como Victoriano Huerta, o sea, pero es el traidor de traidores, es más malo que el Guasón, que todos. Ya no hay para dónde se haga. No. Es el Chacal. Y sin embargo nos da elementos para... ¿Justificarlo? No justificarlo. Comprenderlo. Deja ahí los elementos y el lector o la lectora decidirán si efectivamente es eso que se ha contado de Victoriano Huerta. El reto del biógrafo se encuentra en escribir un texto en el que no se condene ni tampoco se enaltezca una persona, sino colocar todos los elementos que a su juicio fueron los determinantes para que el personaje en cuestión alcanzara la posición que lo hizo trascender a su tiempo, así sea por medio de un acto de traición, así sea por un acto noble, en fin. El Indio Victoriano es la biografía de uno de los personajes condenados al infierno de la historia mexicana, el general Victoriano Huerta, personaje que traicionaría a Madero y asumiría la presidencia después de la ejecución del llamado apóstol de la democracia. Al menos eso es lo que nos han contado. Es lo que te iba a decir, o sea, en la historia que nos contaron, él es de los malos. Él, Porfirio Díaz, los tlaxcaltecas, Santana, Antonio López de Santana. Y la Malinche. Están en los villanos, ¿no? Claro. En el lado oscuro de la historia. Ahora, el autor del texto logra sacar al personaje de lo ocurrido entre febrero de 1913 hasta su muerte y presenta un conjunto de elementos para comprender el perfil y las motivaciones de un hombre que le han sobrado justo los adjetivos: chacal, traidor, golpista, usurpador, marihuano, dipsómano, borracho, asesino y otros tantos que se han escrito desde esa época.
Gustavo Vázquez, a través de una novela contada en primera persona, porque toda la novela es como si Huerta estuviera platicando, nos muestra a un indígena que se sobrepone a la miseria y a la marginación, por medio de sus capacidades intelectuales. Por eso, pues aprendió a leer y escribir, por medio de un tío cura, además de demostrar una habilidad innata para las matemáticas. Tuvo el arrojo y la decisión de buscar por todos los medios ingresar al colegio militar. Y lo hizo pasando por episodios que nos harían recordar las novelas de Julio Verne, Mark Twain y Víctor Hugo. Y aquí me detendré. Resulta que Victoriano Huerta es un niño que habita en un pueblo perdido en Jalisco, pueblo indígena, y que ve pasar el turbulento siglo XIX, pues por medio de los abusos que cometen las diversas tropas, liberales, conservadores o los ejércitos de los distintos caudillos que actúan en la región. Pero él tiene la fortuna de que pase un general liberal que se llama Donato Guerra y que necesita quien le escriba una carta. Y resulta que el único que escribe con letra legible es Victoriano Huerta. Y a cambio le pide que lo recomiende para ingresar al colegio militar. Y Donato Guerra le dice que sí. Y se lo trae a le dice, bueno, pero también me puede llevar a Ciudad de México. Dice sí. Pero resulta que llegan a Querétaro, y en Querétaro Donato Guerra sale antes y deja ahí abandonado a Victoriano Huerta. Pero Victoriano Huerta no se regresa a su pueblo, sino sigue caminando hasta la Ciudad de México. Caminando. Se vino desde Querétaro caminando. Y llega a la Ciudad de México de igual en condiciones muy complicadas. Y se complican más porque cuando va a buscar a Donato Guerra para decirle que le cumpla la promesa, pues resulta que Donato Guerra ya se rebeló el gobierno de Benito Juárez. Entonces, Victoriano Huerta queda entrampado y no sabe qué hacer. Y aquí me gustaría señalar lo siguiente. El autor construye un puente entre el país del siglo XIX, dominado primero por la egregia figura de Juárez, que es quien finalmente recomienda a Victoriano Huerta para ingresar al colegio militar, advirtiéndole que por su condición de indio lo obliga a tener un desempeño sobresaliente. Este pasaje de la vida de Huerta, lo importante que fue Benito Juárez en su trayectoria, porque él es quien lo ayuda a ingresar al colegio, quien lo recomienda para que ingrese al colegio. Quien lo aconseja además. Así es. Eres indio, te va a costar el doble. Exactamente. Compartían la condición de indios. Exactamente. Indios patarrajada. Sí, y va Juárez y está, digamos, además de lo que lo recomienda, que ahí no lo conoce hasta que va a buscar, va a ver a los cadetes del colegio militar para una ceremonia que se va a llevar a cabo, y ahí ve al único indio entre todos los cadetes de ese colegio, que en ese momento o en esa época solamente podían ingresar los descendientes o los hijos de familias pudientes de este país. Pero también se vincula a otro personaje destacado del siglo XIX y de principios del XX, Porfirio Díaz, a quien admira, pero también le guarda rencor por haberlo marginado tras de haber tenido una trayectoria militar deslumbrante. Y más adelante volveré a traer la figura de Díaz. El texto también muestra un personaje apasionado por la geografía, que lo lleva a incorporarse a una comisión que tiene como objetivo la exploración de todo el territorio nacional. A partir de su integración a partir de que se integra esta comisión, Victoriano Huerta elabora planos y mapas que muestran por primera vez la dimensión real de México, ubicando ríos, valles, cañadas, sierras y cerros, así como propiedades rurales que hasta ese momento no se sabe su dimensión real. En tanto, por otra parte, expone a un hombre que tiene una fascinación por la astronomía, fascinación que incluso le provoca un daño irreversible a sus ojos cuando quiere ver el tránsito del planeta Venus en pleno día.
Por eso los lentes oscuros. Claro. Y estos me gustaría detenerme ahí. Son dos, digamos, dos facetas de la vida de Victoriano Huerta. Un astrónomo. Matemático también fue, ¿no? Así es, sí, sí. Y esta pasión por la geografía. Y esa pasión por la geografía lo va a llevar a ser el militar más destacado del Porfiriato. El militar más destacado del Porfiriato, que es mucho decir, porque era una época de talentosos militares, porque el ser militar era una ocupación de todos los días, de tiempo completo, era México, el México revoltoso de... Ahora, claro, es un militar destacado y no precisamente por, digamos, por buenos motivos. La forma como somete a los mayas en la península de Yucatán. Claro, a él le tocó también acabar con la conquista, se puede decir. Exactamente, ¿no? Sí. Porque la rebelión de los mayas es el último capítulo de los indígenas que se oponen a la conquista española. Claro, y es a partir de su conocimiento geográfico, porque hay dos visiones o dos alternativas que tiene Díaz. Una, guerras de exterminio, que es lo que hacen con los yaquis, pero la que despliega Victoriano Huerta no es menos cruenta. Lo que hace Victoriano Huerta es ir avanzando por todo el territorio y tomando las poblaciones. Y de esa manera va dejando pequeñas guarniciones con las cuales logra, a partir de la ofensiva militar, en Yucatán, el control del territorio. O sea, era talentoso como militar. Así es. Y también, bueno, pues su fascinación por la astronomía, que es, digamos, una faceta también poco conocida, ¿no? Y que le costó un daño en la vista. Así es. No estaba ciego. No queda ciego. No queda ciego, pero queda con un daño permanente. Es que lo que hizo... Bueno, ahorita vamos para allá. Ahora, el indio victoriano no busca reivindicar, sino, en mi opinión, pretende poner a los ojos del lector un personaje que, si bien tiene la voluntad inquebrantable por trascender, también expresa de las coyunturas que lo rebasan, como justo el golpe de Estado contra Madero, a quien desprecia por no tener, la capacidad para conducir el movimiento que él mismo provocó. Para contener al tigre. Exactamente. Victoriano, la diferencia con Madero es porque Huerta está obsesionado con el orden como militar, y lo que ve en Madero es todo lo contrario. Uh-huh. Él está en pura inspiración era Madero. Claro, y lo que señala es que cuando empieza el gobierno de Madero, Huerta quiere salirse del ejército y le dicen: no, usted va a ir a sofocar la rebelión en contra de Pascual Orozco. Y el que derrota la rebelión orozquista, que es antes del golpe de Estado, es la principal rebelión que enfrenta el gobierno de Madero, es Victoriano Huerta. Sí, era parte del equipo, se dice ahora. Parte del equipo de Madero era Huerta. Pero más que parte del equipo, es que le dice Madero: general, hágase cargo. Y la disciplina como militar lo lleva a cumplir la orden de un hombre y de un gobierno con el que no coincide, al que desprecia incluso, pero que sin embargo su disciplina de militar lo va a llevar a cumplir la orden. O sea, eso es decir, este personaje, presa de esas circunstancias. Él está convencido que quiere trascender, por eso se va a su pueblo, por eso es un estudiante destacado del colegio militar, por eso es una carrera militar, y él ansía que lo manden. Él, antes de la rebelión de los mayas, es un militar, por decirlo, de escritorio, y él no quiere ser un militar de escritorio, y está ansioso de demostrar que él es un militar de veras, porque todo ese cuestionamiento es: Huerta, como indio, no sabe pelear. Y cuando Díaz lo manda a sofocar a la rebelión de los mayas, llega con laureles. Y ahí es donde viene el resentimiento contra Díaz. Díaz lo manda nuevamente a la oficina.
Pero cuando parece que Huerta ya está otra vez sepultado en los cubículos o en las oficinas del colegio militar, Huerta, viene la revolución y cae Díaz. Y cuando Díaz se va al exilio, le pide a Victoriano Huerta que sea él quien lo escolte. Y entonces es muy quisiera leer este pasaje cuando Huerta se despide de don Porfirio Díaz. Hacia Veracruz. Sí, ya está ahí. Abordar el famoso Ipiranga. Y dice, en ese momento, pues es la interpretación que da el autor, vi al Díaz que siempre admiré. Me lo imaginé otra vez joven, con el sable en la mano, descendiendo el cerro de Guadalupe bajo la lluvia, persiguiendo a Lorenzés, ardiendo de justo celo por México. Di unos pasos y lo abracé, al frente y lo abracé. Uno por uno los viejos soldados avanzaron y lo estrecharon también. Moriré en México, murmuró, y por fin abordó la lancha que lo llevó hacia el costado del Ipiranga, que daba al mar. Unos minutos más tarde apareció en lo alto de la cubierta la figura casi mitológica de Díaz. Pensé en Julio César elevado por el humo de su pira funeraria. Se acercó a la baranda del lado del muelle de Sanidad y dio unas palabras que nadie logró escuchar. Cuando se quedó quieto, empezó a sonar el himno nacional y luego vinieron las 21 salvas. No hubo un solo grito para Madero. El barco comenzó a alejarse. Díaz seguía en la cubierta, contemplando las iglesias, las fortificaciones y los muros coloridos de las casas de Veracruz. Última visión de México que tendría en su vida. En la costa se quedaba un país no en dolores de parto, sino en dolores de aborto, sin asidera, sin liderazgo, sin nadie capaz de hacer la paz. Y se pregunta Victoriano Huerta, ¿y si yo no, entonces quién? Muy bien. Y no murió en México, Porfirio Díaz. Ni muero ni Huerta tampoco. Ahora, lo interesante es que aquí es donde me parece, además de los elementos de científico, de explorador, de matemático y de astrónomo, el capítulo que justo lo condena a el infierno de la historia. En esta visión broncínea, en donde hay héroes y villanos, es el golpe de Estado en contra Madero. La historia que nos han contado es que Huerta llega y se hace presente con Madero, y Madero, que no sabe en quién confiar, le delega el mando de las tropas leales. Y Huerta, como ya está en componendas, hace todo lo necesario para no tomar la ciudadela, para que no caiga la ciudadela, para no acabar con los rebeldes, y fragua un pacto con Henry Lay Wilson, con Manuel Mondragón y Félix Díaz, el pacto de la embajada. Pero aquí es donde el autor nos plantea una hipótesis que me parece bastante atrevida, pero al mismo tiempo interesante, y que desde luego genera al menos como historiador, me parece que abre algo muy interesante. Primero, el autor lo que nos dice es, bueno, a partir de ir contando desde la persona de Huerta. Huerta dice, yo quería acabar con la rebelión, no por salvar a Madero, sino porque el país tuviera estabilidad, pero no tenía los elementos. Y como militar va dando va señalando la cantidad de parque, de hombres que tenía y las condiciones muy complicadas que hubiera tenido para tomar la ciudadela. Y luego dice, pero además, ¿por qué me nombra a mí? ¿Por qué no nombró a Felipe Ángeles? Uh-huh. Dice, porque además Madero el primer día del golpe de Estado va a ver a Felipe Ángeles hasta Cuernavaca. Dice, ¿por qué no nombró a Felipe Ángeles? Si tenía desconfianza de mí, si no sabía qué iba a pasar, ¿por qué me nombró a mí? Y da algunos otros elementos, como el de en esa crisis en la que el hermano de Madero quiere matar, es decir, es Gustavo Madero quien quiere matar a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta
lo descubre y entonces Victoriano Huerta es quien mata a Gustavo Amadero. Que para efectos prácticos, claro, digamos, la forma horrenda en la que es asesinado el hermano de Francisco I. Madero no se justificaría con este acto. Sin embargo, va colocando esos elementos. Y el otro que me parece muy más interesante, atrevido y polémico es: Huerta no mandó a matar a Madero. Ok. Ahí va. Y da los elementos. Está bueno. Está bueno porque una vez que logra Huerta. ¿Esa es la tesis del libro? Esa es una tesis. Una de las tesis. Qué interesante. Lo que plantea es, a partir de esta idea de que Huerta quiere salvar el país, que ama el orden, la disciplina, entonces dice, bueno, el problema es que hay un lunático en la presidencia, logremos que se vaya. Un espiritista. Y sí, hace una descripción de que es un hombre psicótico que no tiene control de sí mismo, en fin, una diatriba contra Madero. Pero entonces dice, logramos que se vaya y entonces va a haber orden. Uh-huh. Y Huerta hace todo lo necesario. Como es el pensamiento militar y lo ha sido a través de los tiempos. Exacto. ¿No? Pero entonces resulta que quienes encabezaron la rebelión contra Madero, Bernardo Reyes, luego asesinado, Félix Díaz y Manuel Mondragón, resulta que ellos habían hecho la rebelión. Félix Díaz, el hijo de Porfirio Díaz. No, el nieto. Sobrino. Sobrino. Del hermano del mismo nombre. Hacen esa rebelión para ellos tomar el poder. Y resulta que esa rebelión no nos llevó a ellos al poder, sino quien toma el control del poder es Victoriano Huerta. Y lo que plantea el libro es justo eso, que Huerta era el más interesado en que viviera Madero para que no se convirtiera en un mártir, en un mito que terminaría por encender una revolución. Y que son Félix Díaz, Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet quienes se confabulan para matar a Madero y Huerta caiga. Pero resulta que Huerta no cae. Huerta se va deshaciendo de Félix Díaz, de Manuel Mondragón, y aunque se mantiene a Aureliano Blanquet terminará traicionándolo. Esa me parece que es aunque no es desde luego un texto académico, pero me parece provocadora y que habría que tomarla en cuenta. Uh-huh. En realidad, el hombre que toma el poder y que efectivamente el más perjudicado, el que termina siendo más perjudicado de la muerte de Madero, es él. Es él porque Estados Unidos ya no va a reconocer un gobierno que asesinó a su presidente legal. Los grupos revolucionarios tomarán como estandarte la muerte de Madero para rebelarse en contra de Huerta. Pero Estados Unidos reconoció a Huerta. No. Fue 2 años presidente. No lo reconoce. Justo ese es el tema. No dan puntadas sin hilo. Exactamente. Porque además, después vendrá la ocupación de Veracruz. Sí. Por parte de las tropas norteamericanas. Insisto, el autor no reivindica a Huerta, porque él finalmente jugó digamos, su condena. Uh-huh. Quien construye el cadalso en que va a ser colgado es él. Quien piensa que puede controlar una situación tan caótica como la que vive México en 1913 es él. Pecó de soberbia, pecó de confiado en sus propias capacidades, pensarse el mejor militar, el hombre fuerte y el que iba a poder tomar la conducción del país. Pero, y ahí haría un paréntesis, no es la primera vez que lo sueña. Cuando hay el golpe de Estado de Díaz contra Juárez, él está en Palacio Nacional junto con sus compañeros cadetes y les dice, ¿y si tomamos Palacio Nacional y asumimos el gobierno de la República? Me parece que es ahí y que eso de todos modos lo va a llevar al barranco en donde termina, en el fondo del barranco de la ignominia, en donde terminará Huerta. Pensar que él podía ordenar un sistema que había sido diseñado para un solo hombre
y que tardarían muchos años en encontrar ese espacio de estabilidad y de conducción. Pasaría mucha sangre, morirían todos los caudillos prácticamente con los que él convivió: Carranza, Villa, Zapata. Bueno, Carranza lo tumba. Sí, pero después Carranza es asesinado, lo mismo que Villa y lo mismo que Zapata. Todos, ¿no? hasta que no llegó Lázaro Cárdenas y puso. ¿No? Y luego, además, en el libro también va haciendo una diatriba en contra de Villa, ¿no? La relación que tiene un militar de carrera como Victoriano Huerta contra un caudillo ascendente que es Francisco Villa. Y desde luego con todos los generales revolucionarios. Zapata también era un caudillo. Claro, y va contando la visión del militar porfirista, cómo ve con desprecio a toda esa generación. A estos improvisados. Exactamente, sí. Es también, digamos, esta visión, y no por ello que sea justificada, pero le da voz a esa visión, que también en la historiografía mexicana y en la versión, en esta historia broncínea, queda de lado. La visión de los vencidos. Estos vencidos que, desde luego, ya no tendrán un sepulcro de honor. Y le va a pasar a Victoriano Huerta, quien tendrá quien tendrá que salir exiliado y terminará siendo usado y aceptado por él, cabe señalar, por los alemanes, que financiarán su retorno a México diciéndole que para que retome el poder y después declare la guerra a los Estados Unidos. Proyecto que será impedido por el gobierno norteamericano, que alegará la violación de la neutralidad asumida por Estados Unidos ante el conflicto que en ese momento está ensangrentando el territorio europeo. La Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y es increíble cómo Victoriano Huerta cae en la tentación de los espías alemanes en América para que retome el poder. Y después, como ya mencioné... Ahí fue cuando interceptaron un telegrama, ¿te acuerdas? No, ese es para Carranza. Pero claro... Por eso, pero fue en ese periodo. Sí, y justo también lo dice el libro, en un diálogo imaginario entre Pascual Orozco y Victoriano Huerta, donde Victoriano Huerta le explica a Pascual Orozco que después de haberlo derrotado terminan siendo aliados, le dice... Suele pasar. Le dice, oiga general, ¿pero en serio usted se cree que nada más están platicando con usted? Ya están platicando con Villa, están platicando con Zapata, están platicando con Carranza, los alemanes les están diciendo lo mismo a todos. No, dices que a ellos no les prometieron lo que a mí. ¿Y qué le prometieron? Que nos van a regresar la mitad del territorio. A Victoriano Huerta le pasa lo mismo que a Santana. A Santana le ocurre algo parecido. Es víctima de un estafador que le dice que el gobierno norteamericano le va a dar armas, barcos y le pide, pues, como en estas estafas, solamente deposite tanto dinero y nosotros... Le vendieron la Estatua de la Libertad. algo así. Ahora, la muerte de Huerta va a ser, digamos, correspondiente a su etapa final de su trayectoria. Va a terminar agonizando en una cárcel del ejército de Estados Unidos. Muere pobre, ese es otro elemento que hay que destacar. Muere indio, exactamente. La familia pasa por penurias, y luego viene ahí ¿cómo decirlo? Una nota de color, hay una relación media. ¿Un epílogo? No, más que digo, en el cuerpo de la novela viene ahí una relación media extraña con su esposa y su cuñada. Resulta que él está enamorado, se enamora perdidamente de su cuñada. Empieza el noviazgo. ¿Con la cuñada? Primero con la cuñada. ¿Con la hermana? No, primero con la cuñada, bueno, con la que sería su cuñada. Y después, pues él convive con su mejor amigo, es un descendiente de alemanes, alto, apuesto. Y la cuñada. Y la novia le dice a Victoriano Huerta que le da mucha pena, pero pues que no es
No es tú, soy yo. Exactamente. Y entonces Victoriano Huerta, para estar cerca de la amada, se casa con la hermana. Muy bien, muy bien. Y todo un estratega. Lo cual demuestra que era un gran estratega. Y pues termina además asumiendo como hijo propio al sobrino. No le da el nombre, pero es, digamos, el hijo. El hijo. Y él, bueno, va reconociendo aquí que a su hijo, digamos, su hijo de sangre, lo termina relegando por darle lugar. O sea que Victoriano Huerta tuvo durante toda su vida un contacto cercano con Alemania, se podría decir. Sí, por exactamente. Flancos. Fíjate, yo no, ahorita que lo dices, y bueno, que doy dando estos elementos, claro, el general Más, ella era el apellido. ¿El amigo? El amigo, fueron juntos en el colegio militar, compañeros de correrías, de borracheras, y bueno, algo. Ahora, el hecho que haya conquistado a la mujer que amaba, nunca se lo va a perdonar. Le generó rencor. Victoriano Huerta era un hombre rencoroso. Y el libro da ya en la parte final, da un párrafo que también me gustaría leer. Dice: soy el último indio, victoriano. Cuando por fin algún mexicano se anime a escribir mi biografía, el primer renglón dirá que nací siendo indio. La última línea diría también que morí como uno de esa raza. Escuchen y recuerden, cuando por el embate del norte y su ilusoria civilización no quede ya nada del México de agua, jade y lava, conmigo llegó su final la antigua historia. Soy el último gran indio que verá México. Soy Huerta y estoy esperando. Qué bonito. Sí, creo que tiene una buena prosa. Muy buena, la verdad. Tiene un muy buen ritmo. ¿Te gustó el libro? Muchísimo. 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 Que en ti ya es decir, muchísimo. Sí, sobre todo porque aunque él al final dice, bueno, hay algunos elementos que no están soportados con pruebas o con fuentes, sí da otros elementos. Es una novela. Pero que sí se ve un trabajo de investigación que sustenta lo que dice, no es solamente como estos libros, desde luego no voy a decir el autor y los títulos, pero que cuando le preguntas, oiga, ¿y es cierto lo que dice? No, es que es novela histórica. Claro, y luego dice que es... novelas del imperio, es lo que hace Enrique Serna, ¿no? Y todavía Enrique Serna le pone un poquito más, pero me refiero a Martín Moreno, por ejemplo. Que Francisco Martín Moreno Pérez es como el horóscopo, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Eso ya es como astrología. Claro, y entonces, pero aquí el libro sí tiene fuentes documentales y hay archivos, consultar archivos, que eso es muy importante. Entonces, él va a periódicos, a fondos y nos va con eso va construyendo. Y me parece que por eso que vale mucho la pena su lectura y quedará desde luego para los próximos biógrafos de Victoriano Huerta. Hay algunas pistas para ver si efectivamente él fue o no el responsable de la muerte de Madero. Que quizá no fue el responsable, y quiero insistir en esto, quizá no fue el responsable, pero sí fue irresponsable él al pensar que podía dominar un país en el que no eran un grupo, era todo el territorio que se debatía ante un nuevo escenario. Domar al tigre, como lo dijo Porfirio Díaz. ¿Qué le dijo a Madero? Ya desamarró el tigre, ahora quiero ver que lo controle. Es eso, haber pensado que él podría hacerlo, cuando ni Madero, ni Carranza. Quizá Obregón lo va logrando, pero ninguno de ellos. No, Lázaro Cárdenas fue el que lo controló. Es hasta Lázaro Cárdenas que logra controlar. Que logra volver a meterlo a la jaula, ¿no? Con la institucionalización de la revolución. Exacto. Pensar que él podía detener una revolución, un país que se encontraba lleno de contradicciones, pero que además lo que llama la atención es que también él conocía ese país. Hay una experiencia donde lo mandan a hacer deslinde de tierras a Papantla y se da cuenta que hay empresarios, jefes políticos confabulados para despojarles las tierras a los indígenas totonacas. Y llega un momento en que esos jefes políticos piden que se vaya a Huerta y Díaz lo quita. Y entonces Díaz lo manda a llamar y le dice, oye, ¿por qué crees que sea el problema en esas tierras?
pues, hasta donde sé no hay oro, no hay plata, no es una zona de producción. Hay vainilla y molotes y... Ahí da la clave. Y le dice: mi general, lo que están haciendo los norteamericanos es comprando la vainilla para una bebida que se llama Coca-Cola. Ah, mira, qué interesante. ¿Qué es lo que ahorita me acordé de la historia del chicle? Es muy similar. Cuando Adams lo descubre en la selva de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, y empiezan a comprar terrenos y dicen, pero ¿por qué están comprando si aquí no hay nada? Pero nadie había visto el potencial que tenían esos árboles de chicle. Y aquí es la vainilla. Pero como esos casos, él va conociendo todo el territorio nacional. Él sabe las tensiones que está generando el porfiriato, y sin embargo, su admiración por Díaz, y quizá por haber vivido ese turbulento siglo XIX, lo lleva a pensar que la única forma para que se gobierne un país como México es con la mano firme del hombre fuerte. De las armas y el hombre fuerte, que no veo otra forma en la que ese México de aquel entonces se hubiera podido calmar. De hecho, no se calmó sino hasta que todos quedaron muertos, hasta que quedó uno de pie, ¿no? Y bueno, quedan muertos además todos los que participan en ese movimiento. Sí, murió Carranza, murió Obregón, murió Villa, murió Madero, murió Díaz, murió Zapata, murió Pascual Orozco, murió Victoriano Huerta, no sé cuántos más. Lucio faltan. Blanco, Felipe Ángeles, ¿no? Que ese sí era un ángel, Fierro, bueno, todos. Bueno, y además hay otro dato, es esta relación con Felipe Ángeles. Fue una relación de respeto entre Ángeles y Huerta. Y hay un reclamo que dice: miren nada más, cuando Felipe Ángeles es el artillero de Villa, ahora sí atinan los cañones a los contingentes contrarios. Pero cuando le tocó atacar a la Ciudadela, no tuvo el tino. Y además estaba bien cerquita, porque estaba a una cuadra. Da una explicación también. Trata de justificar, sí, ahí diría que trata de justificar las decisiones militares. Creo que queda ahí también ese pendiente, ese espacio donde sean los militares o un historiador con conocimientos militares que explique efectivamente por qué Huerta no tomó la Ciudadela. Hay también hay el comentario de que los primeros pilotos mexicanos le ofrecen a Madero y a Huerta y al secretario de guerra bombardear y dicen que no. Entonces, vamos, queda ahí me parece que ese es el principal elemento provocador. No destacarlo, me parece el hecho de todos los elementos de astrónomo, explorador, matemático general. Sí, o que muere pobre, ¿no? Sino muy similar, perdón que te interrumpa. Adelante. Muy similar a lo de Felipe Ángeles, porque también era un ilustrado. Felipe Ángeles era hasta literato. Sí. Es que son hombres que se forman en el ejército porque es su única alternativa de superar su condición una condición económica difícil, o de una clase media ahí que saben muy bien que en el ámbito económico y en el ámbito político prácticamente está vedado, que quizá tengan la posibilidad de destacar en el camino de las armas. Y lo van a lograr los dos, tanto Victoriano Huerta como Felipe Ángeles, ¿no? Qué interesante, tocayo. ¿Te gustó? Yo me quedo con eso. Me gustó muchísimo. Lo voy a comprar y lo voy a leer. Lo recomiendo. Editorial Debate. Editorial Debate, ¿no? Yo creo que ahorita todavía debe haber muchos. ¿Cuántos imprimieron, sabes? Ahorita. ¿De cuánto es el primer tiraje, más o menos? Pero nos quedamos con tu recomendación, que está muy bueno. Sí. Gustavo Vázquez Lozano. Y bueno, yo sé, Yello, que a ti no te gusta subrayar, pero como diría un barbón alemán, los libros son mis esclavos. Claro. Hablando de libros, me acuerdo también de una frase de Roberto Bolaño que me gusta a propósito de los libros, ya que lo mencionaste. Creo que es una de las más hermosas que he escuchado respecto al objeto literario, que dice: queridos libros, cruzad el tiempo y cuídate, mis hijos. Me parece preciosa.
Hay un libro, a ver si algún momento hay, porque quisiera seguir con esta idea de libros recientes, pero hay un libro que se llama Los libros del gran dictador. Y son los libros, habla sobre las bibliotecas de Adolfo Hitler. Y entonces la tesis que se plantea en el libro es que no se conoce al lector y no se conoce la biblioteca hasta que uno desaparece. Y entonces quienes conocen lo que teníamos los lectores, los aficionados a los libros, sabemos de qué tamaño era esa biblioteca. Qué bonito. Que es como hurgar en la basura, ¿no? Pues si quieres conocer a la gente, puedes hurgar. Exactamente, algo parecido, claro. Qué bonito. Pues entonces nos quedamos con la idea que expresa el libro El Indio Victoriano y que tú nos vienes amablemente a poner sobre la mesa. Era un hombre que, como decía Ortega y Gasset, era víctima de sus circunstancias. Uno es uno y sus circunstancias. Exactamente. Y eso es lo que queda en el libro, no una conclusión, no un juicio, sino una duda. Pero un hombre que no se conforma con sus circunstancias. Que lucha contra ellas. Que se rebela contra ellas. Al final las circunstancias siempre ganan, pero él dice no quiero ser un indio pobre, no quiero ser un militar fracasado, no quiero ser un desleal al ejército, no quiero avergonzar a mi familia. No quiero que Madero siga gobernando. No quiero que el país siga en el desorden y por eso traiciona a Madero. Pues muchas gracias, Tocayo. No, hombre, gracias a ti, Tocayo. Muchas gracias por traernos este libro, El Indio Victoriano. ¿Cuál nos vas a traer la semana que viene? Pues presumo. ¿Ya sabes? No, presumo porque voy a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, claro. Entonces traeré una buena dotación. Me voy a llegar de una buena dotación de libros para las próximas cápsulas. ¿De cuándo es? Es del 25, me parece, al 1 o 2 de diciembre. No creo. ¿Sabes por qué? Y aprovecho para hacer un comercial. Viene a Michoacán Hernán Gómez Broera a presentar su libro Traición en Palacio, invitado por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y vamos a tener un conversatorio en el Teatro Campo el 5 de diciembre a la 1 de la tarde, y nos dijo que al día siguiente él se tiene que ir a la FIL. Entonces debe de ser o sea, porque arranca este 25, este sábado. La fiesta del año. Exactamente. Como nuestro Super Bowl, ¿no? Sí, o como decía otra compañera, es como ir al concierto de Justin Bieber. Sí. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias a ti, Tocayo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.